Damas y caballeros, amantes del béisbol, bienvenidos a un análisis profundo sobre uno de los jóvenes talentos que prometen, pero que a la vez nos tienen con el alma en un hilo, Mark Vientos, el tercera base de los New York Mets. Estamos en el vibrante inicio del Spring Training de 2026, un período de optimismo y nuevas esperanzas para todos los equipos de las grandes ligas. Sin embargo, para Vientos, el comienzo de esta pretemporada ha sido, digamos, todo menos brillante. La presión es palpable, y el bate de Vientos, hasta ahora, ha guardado un silencio ensordecedor. Después de sus apariciones más recientes el pasado jueves, su registro se mantiene en 0 hits en 10 turnos al bate. 10 oportunidades para conectar la bola. 10 veces que la pelota no ha encontrado su camino más allá del infield o de los guantes rivales. Es una estadística que en cualquier momento de la temporada sería preocupante, pero en un Spring Training, cuando un jugador lucha por consolidar su posición en el roster de las grandes ligas, se convierte en una alarma que resuena con fuerza en los pasillos de Port St. Lucie. Para un jugador joven como Vientos, cada turno al bate en la primavera es una audición. Es una oportunidad para demostrar a la gerencia y al cuerpo técnico que es el hombre indicado para un puesto en la alineación titular, o al menos un asiento seguro en el banquillo. Este lento inicio es particularmente inquietante porque Vientos no es un novato cualquiera. Es un prospecto con una potencia descomunal, un jugador que ya ha mostrado destellos de lo que puede hacer. Pero esos destellos, en el béisbol, no siempre son suficientes para garantizar la longevidad si no van acompañados de consistencia. El bate está frío, y en el mundo del béisbol, la impaciencia puede ser una virtud y un verdugo al mismo tiempo. Pero afortunadamente, no todo es sombra en el panorama de Mark Vientos. En medio de esta lucha primaveral, emerge una luz, una oportunidad única que podría ser exactamente el catalizador que necesita para encender su chispa. Vientos está a punto de dejar el campamento de entrenamiento de los Mets para unirse a la selección de Nicaragua en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, el prestigioso WBC. Esta participación, por sí sola, ya es un honor, una oportunidad de representar a su país en un escenario global. Pero lo que lo hace aún más prometedor es que estará bajo la tutela de una verdadera leyenda del béisbol, el manager Dusty Baker Jr. Imaginen el impacto de trabajar con alguien como Dusty Baker Jr., un hombre cuya carrera en el béisbol se extiende por más de 5 décadas, primero como jugador estelar y luego como manager ganador, incluyendo un campeonato de Serie Mundial. Baker es conocido por su habilidad para conectar con los jugadores, para sacar lo mejor de ellos y para infundir una confianza que a menudo es el ingrediente secreto para superar una mala racha. Su sabiduría, su calma bajo presión y su enfoque en el big picture podrían ser la medicina perfecta para un joven que se siente abrumado por las expectativas y los resultados inmediatos de la pretemporada. Dusty ha visto de todo en el béisbol, y su capacidad para entender la psique de un bateador en apuros es inigualable. Él no solo da consejos técnicos, él enseña resiliencia, perspectiva y cómo disfrutar del juego, incluso cuando las cosas no salen bien. El Clásico Mundial de Béisbol, con su ambiente único y la guía de Baker, podría ser la plataforma ideal para que Vientos reinicie su temporada, lejos de la lupa constante de la prensa de Nueva York y del campamento de los Mets. Para comprender la magnitud de la situación actual de Vientos, debemos hacer un viaje a través de sus recientes temporadas. Si retrocedemos a 2024, veremos la explosión de ese talento crudo que tanto ilusionó a los fanáticos de los Mets. Fue un año donde Mark Vientos realmente mostró la extensión de su poder al bate,
un año donde parecía que el rompecabezas de su desarrollo finalmente se armaba. Jugó en 111 partidos, una cantidad significativa para un jugador joven, y en esos encuentros desató una ráfaga de 27 cuadrangulares. Es una cifra que no solo es impresionante para un jugador de su edad, sino que lo coloca en el mapa como una seria amenaza ofensiva en las grandes ligas. Sus estadísticas generales de 2024 eran, para ponerlo de forma sencilla, espectaculares. Su línea de bateo fue de .266/.322. Number 516. Una combinación que denota no solo una buena habilidad para hacer contacto, sino también una capacidad para llegar a base y, crucialmente, para producir extra bases con frecuencia. El slugging de 516 es el sello de un bateador de poder. Pero más allá de las estadísticas tradicionales, los números avanzados contaban una historia aún más convincente. Su WRC+ fue de 132. Para aquellos menos familiarizados con las métricas avanzadas, un WRC+ de 100 es el promedio de la liga. Sherar significa que 1.32 significa que Vientos fue un 32% más efectivo en la creación de carreras que el bateador promedio de las grandes ligas. Esto no es solo bueno, es élite para un jugador que se estaba consolidando. Y no nos detengamos ahí. Su WAR se situó en un sólido 2.9. El WAR es una métrica que intenta cuantificar el valor total de un jugador en términos de victorias adicionales que aporta a su equipo en comparación con un jugador de reemplazo. Un 2.9 es un número muy respetable, indicando que Vientos fue un contribuyente significativo para los Mets en 2024. Además, su capacidad para golpear la pelota con fuerza y en el ángulo óptimo se reflejó en sus 40 barrels ese año, logrando una tasa de barrel excepcional del 14.1%. Sherar. Un barrel es un contacto ideal entre el bate y la pelota, que resulta en un resultado óptimo, generalmente un hit de extra base o un home run. Un 14.1%. Es una tasa que solo alcanzan los bateadores de poder más selectos de la liga. Con estos números en su haber, los fanáticos de los Mets estaban, y con razón, eufóricos. Mark Vientos parecía estar en el camino correcto para convertirse en un pilar ofensivo fundamental en el corazón de la alineación. Sherar. La promesa que se había cernido sobre él como prospecto parecía estar materializándose, y el futuro de la franquicia parecía más brillante con su potencia en el orden al bate. Pero, como suele ocurrir en el béisbol, las narrativas pueden cambiar drásticamente de un año a otro. Lo que en 2024 fue un ascenso meteórico, en 2025 se convirtió en un descenso que, si bien no fue un colapso total, sí fue lo suficientemente pronunciado como para encender las alarmas y generar frustración. El optimismo se vio atenuado por una realidad más dura. En 2025, Vientos jugó en 121 partidos, un número ligeramente mayor que el año anterior, lo que indica que mantuvo su lugar en el equipo, pero su producción ofensiva experimentó una caída significativa. Sus 27 cuadrangulares se redujeron a solo 17, una disminución notable en su principal activo, el poder. La línea de bateo sufrió un golpe importante, cayendo a 233, 289, 413. La caída en el porcentaje de envasado y el porcentaje de slugging son particularmente preocupantes, ya que muestran una menor capacidad para llegar a base y, lo que es peor, una drástica disminución en la producción de extrabases. Sherar, que había sido tan glorioso en 2024 con un 132,
se desplomó a un 97 en 2025. Esto significa que Vientos fue un 3% menos efectivo que el bateador promedio de la liga en la creación de carreras. Pasar de ser un 32% mejor que el promedio a un 3% peor en solo un año es una regresión preocupante, especialmente para un jugador que se esperaba que madurara y se consolidara. Shedar, total también se desplomó, cayendo a apenas 0.4. Un WAR de 0.4 indica que su contribución fue marginalmente mejor que la de un jugador de reemplazo, un contraste marcado con su valor de casi 3.0 el año anterior. Sin embargo, en medio de esta regresión ofensiva, hubo un pequeño punto positivo en 2025, aunque en retrospectiva, su valor es debatible. Vientos logró reducir su tasa de ponches de un elevado 29.7% en 2024 a un más manejable 24.8% en 2025. Esto, a primera vista, podría parecer una mejora en su enfoque al plato, una señal de que estaba haciendo más contacto. Su tasa de bases por bolas también disminuyó ligeramente, de 7.3% a 6.5%. Esto podría sugerir que estaba siendo más agresivo en su búsqueda de strikes. Pero la gran pregunta es, ¿a qué costo? La reducción en los ponches y bases por bolas, en este caso, no se tradujo en una mejor producción general. De hecho, la fuerza no era la misma. SCEDAR, una métrica que mide la potencia bruta de un bateador calculando la diferencia entre su slugging y su promedio de bateo, cayó de un robusto .249 en 2024 a un escuálido .179 en 2025. Una caída tan drástica en el ISO es una señal inequívoca de que, si bien Vientos pudo haber estado haciendo más contacto, ese contacto no era el mismo contacto de calidad que le permitía conectar extrabases y jonrones. Es posible que, en un intento por reducir los ponches, Vientos se volvió demasiado pasivo o cambió su enfoque, sacrificando la agresividad y la fuerza natural de su swing que lo hacían tan peligroso. En el béisbol, a veces menos ponches no siempre significa un mejor bateador, especialmente si se pierde el poder en el proceso. Y esto nos lleva al presente, al incipiente Spring Training de 2026. La narrativa de su declive ofensivo continúa, o al menos se ha estancado. Su capacidad para golpear la pelota ha permanecido en un silencio total, una continuidad desafortunada de lo que vimos el año pasado y una preocupación para este nuevo ciclo. 10 turnos al bate sin hits, como ya mencionamos, es ciertamente decepcionante, tanto para él como para los apasionados seguidores de los Mets que anhelan verlo recuperar su forma de 2024. Sorprendentemente, en esta corta racha, solo se ha ponchado una vez, lo que podría indicar que está viendo bien la pelota o que está siendo demasiado cauteloso. Sin embargo, en el béisbol, el objetivo es conectar hits, no solo evitar poncharse. Pero, como suele ocurrir en la primavera, es muy temprano en el año para sacar conclusiones definitivas. Aunque su bate esté dormido, Mark Vientos ha logrado mostrar otra faceta de su juego que puede ser igualmente valiosa, su dinamismo y mejora en el campo. El pasado jueves, por ejemplo, hizo un par de jugadas defensivas muy buenas en primera base. Esta flexibilidad en la defensa es, sin duda, una señal alentadora. En un béisbol moderno que valora la versatilidad, un jugador que puede defender múltiples posiciones aumenta significativamente su valor para el equipo. La capacidad de Vientos para cubrir la primera base y su expectativa de jugar en la tercera base para Nicaragua en el WBC subraya su utilidad defensiva. Esto es crucial, porque incluso cuando el bate no responde, una buena defensa puede mantener a un jugador en la alineación. Y hay una sinergia interesante aquí. A veces, el mantenerse activo y en buena forma en el campo
puede ayudar a un jugador a sentirse más cómodo y relajado en el plato. La confianza ganada con el guante puede a menudo trasladarse a la confianza con el bate, liberando la mente de la presión constante de la ofensiva. Es un aspecto psicológico que muchos jugadores experimentan. Y aquí es donde el calendario del World Baseball Classic parece ser una bendición caída del cielo, un bálsamo para el alma y una oportunidad para la redención. El momento de este torneo no podría ser más perfecto para Mark Vientos. El hecho de competir para la selección de Nicaragua le ofrece un muy necesario cambio de escenario, una ruptura de la rutina y la presión del campamento de los Mets. No es que el WBC no tenga su propia presión. Al contrario, la presión de representar a tu país es inmensa y única. Pero es una presión diferente, una que a menudo libera a los jugadores de las ataduras de las estadísticas individuales y los enfoca en el objetivo colectivo. Durante todo el torneo, Vientos estará bajo la dirección del legendario manager Dusty Baker Jr. Ya hemos hablado de su impacto, pero vale la pena reiterar por qué su influencia es tan vital. Dusty es un estratega consumado y un maestro de la psicología del béisbol. Él sabe cómo explotar el potencial máximo de los jugadores, cómo infundir confianza y cómo guiar a un atleta a través de una mala racha. Ha visto innumerables slams en su carrera y sabe que a veces lo que un jugador necesita no es más práctica en la jaula de bateo, sino un cambio de perspectiva y un aire fresco. Alejarse de la constante y microscópica escrutinio del campamento de las grandes ligas y sumergirse en la energía de un torneo internacional puede ser precisamente lo que Vientos necesita para despejar su cabeza y reencontrarse con su juego. Cedar. El WBCS es una competencia de alta intensidad, y esos turnos al bate cruciales, esos momentos de haz o muere, pueden ser increíblemente efectivos para que un jugador recupere su ritmo y su enfoque. En los entrenamientos de primavera, la atmósfera es más relajada, más experimental. En el WBC, cada swing, cada lanzamiento, cada jugada importa. Esta intensidad forzará a Vientos a concentrarse en el momento, a simplificar su enfoque y a recordar la alegría pura de competir. Además, enfrentarse a lanzadores internacionales en un entorno competitivo tan distinto es una experiencia invaluable. No son los lanzadores del Spring Training que están trabajando en nuevos lanzamientos o que aún no están en plena forma. Son pitchers de élite, muchos de ellos con experiencia en las grandes ligas o en las ligas internacionales más importantes, que están lanzando con la pasión y el orgullo de representar a su nación. Esta calidad de competencia, combinada con la presión del torneo, puede ser el crisol donde Vientos refine su técnica de bateo. Es una oportunidad para que ajuste su mecánica de bateo, pruebe diferentes enfoques o simplemente regrese a los fundamentos que lo hicieron exitoso en 2024. Todo esto en un ambiente donde cada golpe cuenta y el aprendizaje es acelerado. En resumen, el camino de Mark Vientos en este inicio de 2026 ha sido accidentado. Sus dificultades en el plato son innegables y han generado legítimas preocupaciones. Sin embargo, el béisbol es un deporte de oportunidades y resiliencia. El Clásico Mundial de Béisbol no es solo un torneo, es una plataforma de reinicio para Vientos. Bajo la tutela de Dusty Baker Jr. Cedar. En un ambiente de competencia de élite y con un cambio de mentalidad que solo un evento de esta magnitud puede ofrecer, Vientos tiene una oportunidad de oro para encontrar su ritmo, para reconectar con esa potencia que deslumbró en 2024. Los fanáticos de los Mets y el propio Vientos esperan que este viaje a Nicaragua no sea solo un honor, sino el trampolín que lo impulse de nuevo hacia la consistencia y el éxito que todos saben que es capaz de alcanzar en las grandes ligas. Solo el tiempo dirá.
Pero el escenario está puesto para una potencial historia de redención.